He conectado con mi ser. Al fin aprendí a quererme y a comprender mi esencia y mi razón de existir. Solo te pido que no juzgues nunca a nadie sin conocer su historia. No conocemos el dolor o sufrimiento que le lleva a estar así, ni su magnitud. Conectemos nuestras almas. Hablemos del dolor, de nuestros traumas intrínsecos de la infancia. Marcas y huellas que pudren a muchos seres humanos inocentes que son privados de amor, validación y libertad creativa. Hay madres que no asumen culpabilidad alguna, pues su herida es perpetua. Son víctimas de un bucle atemporal donde, generación tras generación, el dolor y el trauma pasan de padres a hijos, condenándolos a vivir vidas huecas, vacías, sin amor. Algunos, como yo, reconvertimos milagrosamente todo ese dolor en amor, en experiencia y en sabiduría emocional. Estamos en un momento clave para la humanidad, donde la autenticidad, la creatividad y la reestructuración del trabajo y la economía deben cambiar para dejar de tener esclavos del siglo Eng Shui, donde jamás un ser humano pueda desarrollar su don, su capacidad creativa, su ser puro y conectar con su alma. Vivimos muy rápido. Seguramente este mensaje llegue a muy pocas mentes. Pocas están preparadas o tienen los mecanismos de afrontamiento para salir del trance actual. La dictadura del superior, el ego, la superficialidad y el materialismo. La concepción de éxito o metas vitales se relaciona con títulos académicos o puestos de responsabilidad en grandes multinacionales que de igual forma exprimen y secan multitud de talento y humanismo, con salarios bajos y exceso de carga laboral meramente burocrática, sin mayor fin que el de obtener mayores beneficios con el menor coste posible. Por eso proliferan numerosos psicópatas integrados. Personas camufladas entre la gente que son asesinos o malignos en las sombras, algunos excesivamente astutos e inteligentes, que utilizan su poder para ejercer el mal. Juegan con los empleados, las personas, las parejas, los países e incluso con ONG y los mal llamados líderes de los derechos humanos, una de las mayores estafas de la sociedad moderna. No hay derechos. Se vulneran a diario, provocando cada vez menos humanidad. Estamos perdidos entre guerras absurdas, ideológicas y sesgadas por creencias limitantes, adormecidos por esta misma red social. TikTok, Facebook y WhatsApp. Ya no importa cómo se sienta el otro. Solo nos hablamos para vomitar nuestro ego y nuestras vidas completamente huecas, donde adoptamos un personaje, y quienes se salen del molde, prefieren ocultarlo por miedo escénico, o por sentirse marginados y apartados de la masa social actual. Da igual la profesión o el tipo de conversación, sea de nivel cultural, de física, astrología, química, del tiempo o del ámbito profesional, todo se siente igual de vacío. Nadie se atreve a hablar del dolor, a profundizar en lo más hondo de cada alma hasta llegar al núcleo, porque efectivamente eso sería horrible. Nos acostumbran a creer que sentir dolor, tristeza, injusticia, traición o rabia está mal, que debemos olvidar y seguir adelante rápido, sin sanar absolutamente nada, tapando con gasas una herida mortal abierta, sin puntos, sin curación emocional, sin amor, comprensión ni empatía. Solo consejos, lecciones y recetas de mindfulness absurdas que llevan a una muerte emocional profunda. Hoy hablo yo, pero cientos mueren a diario en silencio. Cada día más. No lo escucharás en los telediarios, ni en los programas de televisión, ni mucho menos en redes o en canales de comunicación egoica como este. No interesa al sistema que la gente más consciente y rebelde descubra la verdad. Todo su sistema caería en tromba. Por el contrario, la gente es cada día más tirana, más egoísta y más desconectada de una realidad que golpea y duele a diario. Los que salimos del trance nos damos cuenta de la desgarradora realidad actual. Mi propia psiquiatra se vino abajo cuando, con grandes dificultades, le contaba mi sentir sobre la crueldad y putrefacción de la sociedad moderna, y las graves consecuencias que esto tendrá a medio y largo plazo. No pueden hacer mucho más. Tienen 15, 20 minutos para atenderte cada 30 días si eres de extrema vigilancia. Se ven relegadas a hacer, en la medida de lo posible, de psicólogas, porque la falta de personal en salud mental es gigante, aún peor que en la sanidad común. Si te partes un brazo, la gente se preocupa más. El hospital te atenderá con urgencia y curará tu herida. Si corres con la desgracia de sufrir un dolor extremadamente profundo, difícilmente explicable, ni la neurociencia tiene respuestas claras aún de cómo funciona el cerebro ante casos graves de profundas heridas y carencias emocionales. No se emplean recursos suficientes en investigación, talento y desarrollo para combatir y drenar el malestar emocional generalizado que hoy se vive. Seguramente no lo sepas ni me creas, o quizás sí,
pero no te animes a comprobarlo con tus ojos. Ya no solo en España, sino en todo el mundo. Ha aumentado la tasa de mortalidad autolítica de manera alarmantemente escandalosa. No es casualidad, tampoco las guerras ni el ruido social. Es precisamente lo que querían, que una mayor parte de la sociedad duerma enferma, viviendo una vida que en la gran mayoría de casos es apática, aburrida, de baja estimulación emocional y de alto grado de estrés. Ayer estuve 12 horas hablando sin teléfonos móviles y sin apenas notar el paso del tiempo con un núcleo de inteligencia y sabiduría que jamás había conocido. Una persona que prefiere mantenerse en el anonimato y que se gana la vida como filósofo y humanista freelance. En sus ratos libres, especialista en tarot. Es difícil encontrar hoy joyas así. Lo tienen todo y aún así lo material no les llena, pese a obtener bajos o nulos rendimientos económicos, lo que evita que se quite la vida. Como yo, es sentir que su esencia, hoy más necesaria que nunca en esta matrix psicopática. Sí, tu mundo actual. De forma anónima, silenciosa, con miedo, trata de publicar un artículo sobre el uso de medicamentos para trastornos depresivos o TDAH bajo un consumo responsable y más a nivel funcional que puramente tóxico. Hoy la droga que más consumo yo es el azúcar. Eso que te dan desde niño y te venden con rico hierro y calcio para los huesos. Es veneno. Pero no solo eso. La contaminación asfixiante de las grandes ciudades, química, alimentaria, auditiva y emocional, con seres humanos mucho peores que cualquiera de ellas. A mí me salvó la vida la metanfetamina. Puedo decirlo alto y claro, sin ninguna vergüenza ni complejo. Ante la falta de medios y la extrema gravedad de mi situación, lo único que me levantó de la cama y me sostuvo de un suicidio inminente fue la terrible y destructiva droga. Si alguien se parara a mirar, vería que la mayor parte de la gente las utiliza para huir, evadir y esquivar el dolor, o para sentir por un momento, aunque ilusorio, dado que aterrizar de nuevo en la realidad y verla tan cruda y real en sobriedad es aterrador. Pero me siento más orgulloso de mí que nunca, porque mi historia será contada, de la forma que la vida quiera. Me gustaría escribir un libro antes del final de este viaje que se empeña en no dejarme bajar, aunque vayamos cuesta abajo y sin frenos. Decenas de miles de personas acuden a su médico de cabecera para que les receten antidepresivos, ansiolíticos o analgésicos. Sí, lo siento, drogas. Drogas mucho más beneficiosas, necesarias y menos tóxicas que el alcohol, que se normaliza y camufla entre la sociedad, ya que es una droga legal, como el tabaco o el café, siendo esta primera causante de graves consecuencias climáticas, económicas y pulmonares. Por no hablar del alquitrán y demás aditivos artificiales que generan ese hedor insoportable, esa ropa asfixiante y ese color en dientes y en superficies en continuo contacto con el humo negro. Al contrario que las metanfetaminas y otros estimulantes del sistema nervioso central, omitiendo la cocaína, que destrozó a mi padre, por consumo ansioso y en contextos diferentes, y que, aparte de ser clínicamente dañina, está aproximadamente cortada al 70%. Es decir, que la hoja de la planta es un 30%. El resto se reparte entre ibuprofeno, paracetamol y cafeína, entre otros adulterantes. Como siempre, lo tóxico es lo menos puro, lo más artificial. Curiosamente, conecta con el ser y el alma. La impureza y lo oscuro siempre representan el mal. La marihuana ya es legal en numerosos países. Ahora se ha dejado de demonizar porque a los estados y a los grandes psicópatas, dueños de multinacionales, medios de comunicación y holdings bancarios que nos conducen al desastre, les interesa. Pero estos opioides generan que las neuronas se apaguen o adormezcan, evitando así una estimulación neuronal necesaria para salir del trance en el que vive la mayoría de la población. Ojalá ser como ellos y poder ver el mundo color de rosa y no preocuparme por el resto de la humanidad ni de seres iguales a mí, sean o no de mi entorno. Hace pocas semanas Alemania aprobó una ley sobre ello. Hoy en España ya se puede comprar en locales especialmente habilitados para consumir dentro de forma legal. Por supuesto, un opioide siempre va a interesar que sea consumido. Siento decirlo, pero así se generaron las religiones, visiones o apariciones bíblicas, provengan del Islam, del catolicismo o de la religión hindú, entre otras. Las mayores sectas, gobernadas por expertos psicólogos de carrera, los pastores, obviamente malignos y perversos, se nutren y aprovechan de otras almas llenas de dolor, necesidad o inocencia. Viven mejor que tú y que yo, pero se proclaman moralmente superiores. Masas homófobas y altamente sectarias gritan y corean sus nombres como los hooligans de cualquier equipo de fútbol. Otro deporte prostituido y droga, legal para muchos,
que adormece y atonta a las masas, como el mayor mal endémico actual, el móvil. Finalizo agradeciendo a mi querido amigo y filósofo neoyorquino, que por desgracia no puedo revelar públicamente. Espero que parte de mi trabajo ayude a su tesis de investigación sociológica y geopolítica de su doctorado. Gracias por cada madrugada, tarde o noche que pasamos simplemente divagando sobre nuestros miedos y traumas. Y por tus pequeños regalos, que me hacen sonreír cada vez que me traes uno para cuidar de mí, de mi alma y de mi cuerpo. A veces lo descuido, y sin cuerpo sano no hay mente sana. Por eso, ahora sí, voy a comer, hidratarme y a descansar de tanta excitación emocional profunda, y a reponer toda la energía que hoy vuelco de manera inconexa seguramente, sin puntos ni comas suficientes y con ramificaciones y subtemas continuos, porque tengo mucho que contar y poca energía para estructurar y organizar. El TDAH, los medicamentos, la vida, quién sabe. La suerte es que hoy puedo vivir la vida a mi ritmo, sin prisa, sin marcos temporales ni horarios limitantes. Horarios que nos restringen y castran intrínsecamente casi toda la energía y creatividad, el emprendimiento y los sueños. Crecer, pero no como lo concibe el capitalismo. Crecer y trascender como ser humano. Yo soy más emocional, y creo tener altas capacidades, que solo me han servido para sufrir más. Él es más inteligente y capaz de sesgar sus emociones. Pero gracias a él pude emocionarme viendo arte en forma de pintura, ya que me explicó que cómo realmente se debe leer un cuadro es a través de lo que quería expresar el autor. La gente se queda en la superficie de las cosas, no profundiza ni conecta. Yo sentí una sensación maravillosa al, por fin, ver que hay algo en mí que otros no tienen, y que valgo para algo, quizá escribir, quizá montar alguna asociación de ayuda a personas sufridoras de abuso psicopático y narcisista, las víctimas más silenciosas, incomprendidas y abandonadas del universo, para liderar y sostenernos a otros que también tratamos de generar ejemplo y corriente de cambio a gente que aún está a tiempo. Sé que te duele, sé que haces lo imposible por mí, pese a que tú también quieras y pienses en ello cada día. Suicidarnos. No hay nada de malo en expresar ese sentimiento y hablar de ello con naturalidad, pero sigues luchando por otros. Quizás yo llegué tarde a clase. Me robaron y arrebataron la energía entre muchos. Me cuidaron y sostuvieron entre 2 de 11 personas. Los demás, amigos de paja, prometen estar, y cuando llega el único momento en que pides auxilio, te juzgan y te abandonan como si años de amistad volaran cual estrella fugaz. Abres los ojos y solo quedas tú. Mucha oscuridad y poca esperanza en el ser humano y en seguir adelante. Aún así, entre dificultades, gracias a un ángel más que puso en mi vida, mi psiquiatra, Sonia. Seguramente ella no piense en mí. Me hace gracia porque, por el estrés y horror que debe vivir cada día, lo mejor es que no retenga todas nuestras emociones. Pero, aunque me recuerde vagamente, me cree, no me juzga y ha tratado de hacer lo posible dentro de sus limitaciones temporales y emocionales, y por la importancia de la burocracia en estos temas. Suerte que, aún en este país, el poder no lo tengan las mutuas comandadas por grandes corporaciones, donde el único interés es que el sujeto vuelva al trabajo lo antes posible. Me encontré otro angelito allí. Ambos lloramos al despedirnos. Me confesó cosas muy profundas y desgarradoras sobre su profesión que yo ya sabía. Solo me pidió que pudiera contar públicamente que ella trata de que, en sus 15 minutos por paciente, salgan algo más animados y relajados. Quien me atiende ahora en la mutua por teléfono resultó ser otra joya. Una llamada rutinaria de trabajo frustrante se convirtió para ambos en una experiencia. 1 hora de llamada, cuando quizá tienen 15 minutos por paciente, y nos hubiera gustado poder seguir hablando. Me quedo tranquilo, sabiendo que hay gente que es héroe en silencio. Los verdaderos héroes que no se ponen medallas y de los que nadie hablará. Tras nuestra llamada, donde me acabó confesando que hasta él se siente a veces agotado, pues no concibe esta profesión si no es desde la emocionalidad. Me dijo, Alberto, te voy a confesar algo que jamás he dicho. Yo cada día pienso también abandonar el barco. Yo que debo dar ejemplo y sostener y convencer a otros de que hay una solución. Pero tú has despertado. Eres más inteligente y emocional. Y no estás loco. La presión y el malestar social aumentan. Me contó una anécdota sobre los 70 y ahora. Entonces, una gran inundación en Cádiz generó que la gente cediera su comida y sus casas a los otros. Hoy eso no existe. Yo he ido desangrándome por la calle y nadie se paró meramente a preguntar qué tal estaba. Me dolió más eso que la propia herida. Menos mal que los que sostienen lo poco que queda de esperanza, los sanitarios, por pura vocación, me atendieron con amor
y con la máxima rapidez posible, dentro de lo saturados que están todos los centros. Falta de personal, formación y recursos. No interesa el capital. Cuanta menos emocionalidad, mayor robotización del ser humano. Menor riesgo de absentismo laboral. Menores principios morales. Y mayor capacidad de dominar mentes y someterlas a largas jornadas a cambio de 1.000 euros. Cuando ya solo un alquiler en Madrid por una habitación ronda los 450 euros. Creo que con eso digo todo. Guardo un recuerdo que me hacía feliz en mi trabajo. Una señora me comentó que se había muerto su marido y que no sabía qué documentación tenía que aportar. Me acabé emocionando con ella porque comprendí su sufrimiento y el dolor que debe afrontar ante algo desconocido, y tras vivir 50 años con esa misma persona, siendo feliz a su lado. O aquella chica que me dijo que tenía 3 trabajos, había conseguido el tercero hacía poco y que aún no había cobrado. Lo estaba pasando muy mal, pero su madre le había prestado 50 euros para venir ese día a pasar la ITV y no los encontraba. Rompió a llorar y yo con ella. Entonces, al menos, teníamos un poder, dado que no éramos parte de una multinacional, como ocurrió después. Mi jefe, no altamente emocional, pero sí funcional, me concedió darle la ITV gratis ese día. Ella finalmente encontró los 50 euros, pero aún así intentó pagarme. Evidentemente me negué y le dije que invirtiera ese dinero en algo que necesitase. La volvió a emocionar. Ojalá más seres humanos como tú, me dijo. Me acuerdo de tratar siempre de conectar con aquellos trabajadores que venían a traer coches. Les decía, si trabajas tantas horas a la semana, cuando llegues a tu casa, ¿disfrutas de tu mujer y de tu hijo? Alguno se me emocionó. Uno me dijo, Alberto, si te soy sincero, cuando llego, mi hijo ya está dormido. Solo puedo disfrutar con él el domingo, que es el único día libre que tengo, y apenas me quedan fuerzas. Y con mi mujer pasa algo parecido, pero casi peor, porque a un niño aún se le puede mentir piadosamente, pero entre adultos nada se esconde. Claro, eso afecta a nuestra relación. Cada vez hay más presión, menos comisiones y ya incluimos sábados. Apenas tenemos relaciones sexuales por la desconexión emocional y el cansancio físico y emocional de trabajos, donde la única motivación es vender y vender más para llegar a objetivos cada vez más inalcanzables. Esos días los recuerdo como si mi mente guardase un trocito para eso, pues apenas me acuerdo de nada y, a veces, retengo información innecesaria. Entre tanto ruido, ya es difícil encontrar talento, creatividad e independencia, pues el periodismo está completamente vendido. Las profesiones están cada vez más enfocadas al capital, a maximizar beneficios y a la productividad, a ser productivos y a la imagen de que debemos estar siempre como una naranja exprimidos. Si no, no vales. Eres un vago, una persona sin ambición. Creo que la ambición y el crecimiento personal deben ser a nivel emocional, no exclusivamente económico. Vivimos en una sociedad castrada desde pequeños, donde se nos educa para obtener una profesión con la que simplemente conseguir más dinero, o entrar en una multinacional y ascender verticalmente, pisando a mucha gente, porque así se extiende, lo siento, y así se triunfa en la vida. Si no eres un fracasado, como me dice, sintiéndose, mi madre. Al menos entonces me iba contento a casa pensando que mi profesión repetitiva y mecánica, para la que yo sabía que no había nacido, servía para algo. En un mundo cada vez peor y desprovisto de recursos, más en el ámbito psicológico y psiquiátrico, y en investigación en neurociencia, sigue ayudando a todas esas personas porque el día que te vayas, como me dijiste, solo quedará lo que sembraste en silencio. Susurros de amor, usando tu inteligencia y valentía para no seguir al resto. Sé que no te gusta que te elogien. Odias que tu familia te aplauda por tener matrícula de honor en tu máster o más éxito profesional por encargos para un sistema y un capitalismo vacíos de valores, donde al fondo viene Trump a demonizar inmigrantes y a aumentar más el malestar social y la lucha entre pobres. Mientras todos se insultan y pegan, aún hay oasis de paz y tranquilidad. Podrás venir a trabajar aquí siempre que quieras. Es tu hogar, mi hogar. Un templo de paz y calma, como me dijiste. Algo extremadamente bonito y profundo. Simplemente estar, sentir calma junto a alguien en armonía con su ser. Capaz de escuchar activamente cada palabra de mi vida, asombrado, exhausto por momentos, por cómo he podido sobrevivir. Por desgracia, no soy el único. Hay gente ahí fuera que ha pasado cosas terribles. Violaciones en la infancia por sus propios progenitores, secuestros, hombres homosexuales inocentes engañados por otros y siendo drogados involuntariamente con sedantes para evitar el control del ser.
Ni hablar de la realidad en España con los chill. Prácticas donde la droga es el menor de los males. El abuso, la malnutrición, la falta de descanso y la clara evasión del sexo como escape para no darse cuenta de una realidad dolorosa. O la necesidad constante de placer, de conexión social y sexual. Sentir a otra alma cerca, aunque no sienta nada o sienta dolor. O sienta que por un momento es algo más que un mero trozo de carne en un escaparate cuadrado, donde Kikilele, ahora, Chill Now o Solo Sex son nombres clónicos que pueblan la SEPS hoy. Se están produciendo violaciones ahí. Hablo de cadáveres siendo penetrados por más de un individuo. Muertes y abusos en saunas públicas donde la gente permanece quieta ante la desgracia ajena. Paralizados, inconscientes. ¿Es que nadie va a hacer nada? Muchos me miraban avergonzados. Otros me juzgaban cual psicópata desatado, como si estuviera mal de la cabeza. Como me dijo uno, no te puedes preocupar de todo el mundo. Debes mirar por tu seguridad e integridad física y emocional. Eso lo grité yo hace meses, en una de mis últimas visitas. Tuve que intervenir no en una, sino en 3 ocasiones en un intervalo corto de tiempo. Amigo, te espero para hablar otras 12 horas, o las que la vida quiera. No solucionaremos el mundo ni el problema, pero si a una sola persona le llega este mensaje y le salva, será suficiente. Un fuerte abrazo.